Bueno, toca hablar un poco de la luna llena en Aries, del día de hoy, del 29 de septiembre del 2023. Es la luna llena que precede al eclipse de luna nueva en Libra. Entonces es un momento de hacer consciente cosas que tenemos que limpiar. Que eso es lo que va a pasar en el eclipse. Es un eclipse de nodo sur, por lo tanto es un eclipse que viene a iniciar una limpieza. Que eso es el nodo sur, ¿no? Es dejar ir, dejar ir el pasado para poder incorporar lo que trae el futuro, que es el nodo norte, que está en Aries. Entonces, el Sol en Libra nos está, lo que quiere es equilibrar dinámicas vinculares, tanto interpersonales, de yo con otros, tanto como dinámicas vinculares internas, de cómo vinculo yo mis distintas partes para encontrar un equilibrio. Al final, esto es el mismo proceso, solo que de un proceso interiorizado o un proceso exteriorizado. Dos caras de lo mismo. Al final, como es adentro, es afuera. Si yo me armonizo por dentro, armonizo mis relaciones. Si yo armonizo mis relaciones, me armonizo por dentro. Y entonces, para conseguir este equilibrio, lo que está haciendo el Sol es iluminar a esa luna en Aries. Está iluminando programas inconscientes relativos a cómo movilizamos nuestra energía para iniciar cosas, cómo movilizamos a otros también, cómo iniciamos eso, cómo canalizamos nuestro impulso, nuestro deseo. Limpiar estas viejas dinámicas de Libra que se va a dar en el eclipse del día 14 tiene como objetivo construir un nuevo yo. Y el regente de Aries, que es Marte, está en Libra, estableciendo como una paradoja, ¿no? Es como nos está invitando a reconocer que Aries y Libra son la misma cosa, solo que enfocadas desde ángulos diferentes. Eso pasa con todos los ejes. Aries es el deseo del yo para articular nuestro deseo, para profundizar, para perseguir nuestro deseo. Necesitamos a los otros que nos reflejen. Y de la misma manera, para vincularnos con los otros, necesitamos hacerlo desde nuestro propio deseo. El yo y el tú se retroalimentan. Y todo este proceso de limpieza que vamos a vivir en este próximo mes tiene que ver con construir un nuevo yo que genere nuevas dinámicas vinculares, que retroalimenten a ese nuevo yo, que siga retroalimentando esas dinámicas y que se establezca un nuevo circuito, que es de lo que se trata. El eclipse va a ser un eclipse de sol, es una luna nueva, entonces es un inicio de un nuevo circuito con relación a Libra. Como está conjunto al nodo sur, ese inicio del arquetipo de Libra tiene que ver con, está relacionado con soltar viejas formas de vivir ese arquetipo para ir hacia el nodo norte que está en Aries, con Quirón. Que esto es lo primero de lo que voy a hablar. Voy a usar a Marte como puerta de entrada para analizar todo esto. Marte es el regente del nodo norte, como acabo de decir, y está deshaciendo su oposición a Quirón, que nos habla nos está poniendo enfrente nuestras propias heridas con relación a nuestra voluntad, a nuestra capacidad de conseguir lo que deseamos, a nuestro poder de acción. Eso es lo que la oposición a Quirón nos está poniendo delante, aquellas cosas que aún nos quedan por resolver con respecto a esto. Marte también está en quincuncio a Urano. Y esto nos dice, nos está preguntando Urano si nuestros deseos personales y vinculares están armonizados con esos valores que llevamos reconsiderando estos últimos meses, sobre todo con la cuadratura de Venus con
con Urano, que ahora vuelve a estar activa por tercera y última vez. Y es como, ¿cómo armonizo mi deseo? Que, como acabo de decir, mi deseo está inevitablemente entretejido con mis vínculos. ¿Cómo armonizo yo todo ese circuito con lo que realmente valoro? Porque si funciono desde el pasado, que es lo que el Nodo Sur nos está invitando a ponerle fin, si yo funciono desde programas del pasado, inevitablemente mis reacciones van a chocar con lo que yo hoy en día valoro, que no es lo mismo que valoraba antes. No puedo seguir funcionando desde viejos patrones de comportamiento. Si yo tengo nuevos valores, si yo me doy cuenta de que valoro cosas que antes no era consciente que valoraba, o que antes no valoraba, tengo que reprogramar mi forma de actuar y mi forma de relacionarme para no generar un conflicto interno y que mis fuerzas se dividan. Tenemos que unificar nuestras fuerzas. Eso es lo que quiere Marte. Marte es una flecha que se dirige, ¿no? O sea, es una flecha que surge del círculo que representa el espíritu. Ese es el símbolo de Marte. El círculo es el espíritu y la flecha es una acción que surge de ahí. Es como que el punto se vuelve línea, que se dice en la Biblia, creo. Ese punto que se vuelve línea es Marte. Y esa línea que nace de nosotros, ese movimiento que se inicia de nosotros, tiene que estar armonizado con lo que queremos construir en nuestra vida, que es aquello que valoramos. Lo que valoramos es lo que queremos construir, que tiene que ver con Tauro, ¿no? Y Urano está en Tauro diciéndonos, abriendo nuevos caminos de aquello que valoramos, de aquello que queremos construir en nuestra vida. Marte también está en semisextil a Mercurio. Y también plantea preguntas, ¿cómo me comunico? Esta forma de comunicarme optimiza un equilibrio. Mercurio está en Virgo, nos está hablando de optimizar nuestra comunicación. Es una comunicación que atiende a intereses sistémicos, a intereses en los que todos estamos incluidos, que eso es lo que quiere Virgo. Virgo quiere que todo funcione correctamente. Si nosotros nos sabemos parte de un sistema mayor a nosotros y nos sabemos como una función específica dentro de ese sistema, tenemos que ordenar nuestra actividad teniendo en cuenta a ese sistema mayor del cual formamos parte. Cuadratura Plutón, que se va a hacer exacta dentro de unos días. Habla de posibles explosiones de ira y o frustración. Hay que estar atentos a esto, ¿no? A ataques de ira que podamos tener. Si esto nos ocurre, lo que nos está señalando es que nos desarmonizamos de la ley natural. No estamos siendo completamente auténticos, no estamos siendo completamente sinceros con nosotros mismos. Y necesitamos utilizar esa posible ira o frustración que nos surja para dejar ir todo aquello que nos separa de todo este ideal, de estos valores que se están construyendo, ¿no? Plutón te enfrenta con tus apegos más profundos. Cuando sale esta ira plutoniana de un Marte-Plutón, si eso nos provoca ira, nos quiere decir que estamos apegados a cosas que ya no nos convienen y que tenemos que purgarlas. Por último, Marte está en sextil a Venus, regente del nodo sur, Venus. Los sextiles son oportunidades. Los sextiles nos dicen, si trabajas en la dirección que te propone el sextil, las cosas se van a dar fácilmente, sí, pero tienes que trabajar para que se den. Y la oportunidad que abre un sextil de Marte en Libra con Venus en Leo
Es un poco reiterativo con todo lo que acabo de decir, ¿no? Es una oportunidad para equilibrar nuestros vínculos Libra y nuestra expresión personal y espontánea Leo. Al final todo esto se trata de equilibrar esa dinámica entre la expresión personal y los intereses de los otros. Conseguir generar una armonía a través de esa oposición natural, ¿no?, que experimentamos entre lo que yo deseo y lo que tú deseas. Venus, como dije antes, está haciendo su última cuadratura a Urano, que nos está mostrando cómo encarnar esos nuevos valores que descubrimos dentro de nosotros puede traernos circunstancias con las que no sospechábamos. Es como que nos damos cuenta de que tenemos que abrir nuevos caminos para avanzar en este proceso de encarnar aquello que queremos ser y construirnos a través de este proceso. Y bueno, este es todo el proceso un poco que está haciendo Marte. O sea, Marte se está preparando para entrar en Escorpio 2 días antes del eclipse. Y si trabajamos este Marte con todo esto que se nos está proponiendo, ¿no?, de reconocer nuestras heridas, de armonizar nuestras acciones y nuestros deseos con lo que realmente valoramos en nuestra vida y no con apegos del pasado, con cosas que ya no nos sirven. Si aprendemos a comunicarnos correctamente para poder desarrollar todo esto y para poder ponerlo en común con otras personas, si aprendemos también a ejecutar con disciplina nuestras acciones y armonizarlas con la ley natural. Esto es lo que nos propone Plutón en Capricornio, es deshacernos de todo aquello que nos pone en discordia con la ley natural. Si hacemos todo esto, vamos a encontrar una solución a la oposición que se va a dar de Venus conjunta a Lilith en Virgo. Se van a poner a Saturno en Piscis. Y esto se va a dar sincrónicamente con el eclipse. Venus es importante en el eclipse porque es la regente de Libra. Entonces, Venus, después de todo ese proceso por Leo, el Venus Star Point, las cuadraturas a Urano, que estuvo pensando, repensando y volviendo a repensar qué es aquello que quiere en su vida y cómo puede iniciar un proceso de expresión, de irradiar su esencia para poder construir. O sea, si nosotros estamos realmente expresando nuestra esencia, de forma inevitable vamos a construir aquello que valoramos en nuestra vida. Si nosotros estamos en contacto con aquello que realmente valoramos y somos conscientes de lo que valoramos, y pues automáticamente nuestra expresión espontánea se va a armonizar con eso. Si hay un desequilibrio, si la cuadratura esta de Venus a Urano se expresa como una disonancia entre lo que me surge naturalmente y lo que yo sé que valoro, es que queda trabajo por hacer con respecto a esto. Y la oposición con Saturno viene un poco a acabar de disolver toda fantasía y todo escapismo. Todo falso orden, todo orden que no es orden realmente, sino que es rigidez. Venus no puede rigidizarse en Virgo porque Saturno va a romper todo dique que quiera construir. Venus estamos obligados
a ser absolutísimamente auténticos. Y si no somos completamente auténticos, la vida nos va a poner barreras, nos va a poner frenos, obstáculos, nos va a impedir que hagamos lo que queremos hacer. Como una forma de decirnos, estás desviándote de tu camino. Bueno, pues todo este proceso se canaliza hasta hacia Marte en Escorpio, porque Marte va a estar en sextil a Venus en Virgo y en trígono a Saturno en Piscis. Entonces esta tensión que se va a dar entre ese orden que queremos generar y el caos que intenta rearmarse para ver si realmente nuestro orden es profundo y es auténtico, todo eso lo podemos canalizar. Se abre una oportunidad para canalizarlo hacia ese impulso por enfrentar las sombras, que es lo que simboliza un poco Marte en Escorpio. Marte en Escorpio se va a enfrentar a la Hidra. Se va a enfrentar a todo lo que hay de oscuro en sí mismo, en nosotros mismos. Y esto, insisto, se da a la vez que el eclipse. O sea, el regente del nodo norte en Aries va a estar entrando en Escorpio, a la vez que tenemos un eclipse en Libra. Es decir, limpiamos viejas formas de vincularnos con los demás para encontrar un yo soy más auténtico, lo cual nos va a conducir a enfrentarnos a nuestras sombras. Bueno, seguramente profundice más en esto cuando se acerque el eclipse. Ahora este momento es momento de empezar a ver qué es lo que ya no funciona más de nuestra forma de equilibrar nuestra vida, en todos los sentidos, no solo en el sentido vincular, en cómo nos equilibramos nosotros, cómo equilibramos todas nuestras polaridades. En la medida en que hagamos este proceso de una forma óptima, luego podemos enfrentarnos a nuestros demonios. Primero tenemos que reconocer nuestros desequilibrios y empezar a limpiarnos en este siguiente cuarto menguante. Limpiar nuestros desequilibrios para que cuando llegue el momento de enfrentarnos a la Hidra estemos lo más ligeros posible, lo más ágiles, que lo vamos a necesitar.